como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Buenas noches, hermanos, buenas noches, amigos. Dios no está muerto, Él está vivo, amén. Él está vivo y está en cada día buscando más y más de su presencia. Es más, Él nunca estuvo muerto. Aquel momento en la cruz simplemente fue un paso a la victoria. Fue un paso a la promesa que te dio a ti y a la promesa que me dio a mí. Fue un paso a la vida eterna que Él nos prometió. Amén. Bien. La verdad, deleitarse en la presencia de Dios cada día es lo más hermoso que hay. Deleitarse en su palabra. Es como aquel niño que entra en una tienda llena de dulces y no quiere salir y comienza a probar todos los dulces que encuentre. Así es cuando alguien se sumerge en la palabra de Dios y empieza a buscar y empieza a encontrar. Eso es lo grandioso de la palabra de Dios, que uno entra a buscar y encuentra. Es como comparando a aquel hombre que quiere más riquezas y que entra a un lugar donde va a encontrar todo tipo de riquezas. Y mientras más se encuentra diamantes, oros, él sigue buscando y escarbando y así enriqueciéndose. Para nosotros la riqueza más grande es la palabra de Dios. Y el que tú entres y te zambullas en la palabra y encuentres más y más riquezas y quieres seguir sacando y llenándote hasta saciarte, eso es lo que viene a ser las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y cuánto de nosotros hemos encontrado esas riquezas y ya no queremos dejarlas? Queremos más y más de esas riquezas que el Señor nos da, ¿sí? Vamos a seguir enriqueciéndonos. Vamos a seguir llenándonos de la presencia de Dios y conociendo cada vez más aquel que vino a redimirnos, aquel que vino a salvarnos y enseñarnos realmente cuál es el verdadero motivo de la vida del hombre en esta tierra. ¿Cuál es el verdadero motivo del nacimiento de un ser humano aquí en este mundo? Vamos a seguir conociendo a aquel que te creó a ti y a aquel que me creó a mí. Vamos a seguir conociendo a Yeshua, al Hijo de Dios, que vino a este mundo. Dice la palabra, vino, dejó su reino, sin embargo vino naciendo rey. Y eso fue totalmente claro cuando aquellos magos le llevaron esos presentes tan significativos. Vino naciendo rey, creció de una forma majestuosa y le demostró al infierno su reinado a través de la resurrección. Bien, cuando comenzamos el estudio de Mateo, conocimos cómo fue que nació Jesús, quiénes fueron sus padres, José y María, dónde nació él, en Belén, los regalos preciosos que le dieron los magos cuando vinieron del oriente. Luego pudimos ver que hubo alguien que quiso matarlo, llamado Herodes, y que para lograr matarlo hizo una gran matanza de niños, de la cual Jesús pues no fue víctima, ya que no estaba en los planes de Dios. Más adelante vemos que se va a Egipto, luego vemos que regresa a Jerusalén y es bautizado por Juan el Bautista, su primo. Vimos cómo los cielos se abrieron sobre él y él se pudo identificar en ese bautizo contigo y conmigo, con aquel hombre que solía pecar. En ese bautizo él se identificó con cada uno de aquellos por los que él vino a cargar el pecado de cada uno de ellos. Ahora vamos a seguir en el capítulo 4, en donde vemos las tentaciones de Jesús. Te invito a que leas conmigo tu Biblia. Vamos al capítulo 4. La palabra de Dios dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Primeramente vamos a ver el contraste que hay del suceso anterior al evento que ahora estamos presenciando.
Después de que Jesús se identificó con nosotros durante el bautismo para perdón de pecados y limpieza de alma, ahora el Señor viene a identificarse también a través de este evento que viene a ser las tentaciones. Ahora vamos a ver dos cosas totalmente diferentes. Primeramente, las tentaciones para Jesús tenían que ser un suceso muy importante durante o el comienzo de su ministerio, parte de su ministerio. Esto es algo que iba a marcar totalmente el ministerio de Jesús. Primeramente estábamos en el bautizo. Estábamos con las aguas del Jordán. Ahora ya no estamos con las aguas del Jordán. Estamos ante un desierto árido. Durante el bautizo estábamos con multitudes. Muchas personas estaban ahí, siendo bautizadas, observando. Ahora, sin embargo, el Señor se encontraba en soledad y en silencio. Durante el bautizo, el Espíritu reposó sobre Jesús como paloma. Sin embargo, ahora en el desierto, el Espíritu lo llevaba hacia ahí, hacia el desierto. En ese entonces, en el bautismo, Jesús estaba siendo ungido, porque recordamos que escuchamos la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Jesús estaba siendo ungido en ese momento, porque el Espíritu bajó en forma de paloma, dice la palabra. Sin embargo, ahora en el desierto, ya no estaba siendo ungido, sino estaba siendo atacado. En el bautizo, él estaba en las aguas del bautizo en ese momento. Ahora él estaba prácticamente en el fuego de la tentación. Si regresamos nuevamente al suceso del bautismo, en ese momento dice la Biblia que se abrieron los cielos sobre Jesús. Pues ahora en el desierto lo que se abriría era el infierno, esperando que Jesús falle y caiga ante la tentación. Ya que si Jesús caía ante la tentación, pues entonces ni tú ni yo seríamos salvos en este momento. Pero todo nuestro Dios lo tenía perfectamente planeado, porque Él es un Dios perfecto. Y sabía a quién escogió para darle la salvación a su pueblo. Nada menos que a Jesús, a su Hijo, que dejó su reinado y vino aquí a morir por ti y a morir por mí. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos enseña el que el Señor haya sido llevado por el Espíritu? Y que sea tentado, dice aquí, por el diablo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice. Aquí estamos aprendiendo algo que ustedes también ya lo saben. Prácticamente vamos a recordar. Nosotros no somos tentados por el Espíritu de Dios en ningún momento, y la palabra nos enseña muy bien esto. Vamos a Santiago 1, capítulo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso lo sabemos, ¿verdad? El Espíritu de Dios jamás tienta a un hijo de Dios. Pero sin embargo, aquí la palabra nos dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Quiere decir que ese mismo Espíritu te llevará a ti y a mí a algún lugar para poder ser tentados. ¿Y para qué somos tentados? No es para mostrarle algo a Dios, Él no necesita eso, sino es para mostrarnos a nosotros mismos y a los demás que están observando. Tú y yo tenemos mucho que probarnos durante todo este caminar con la mano del Señor. La tentación es algo certero para todo hijo de Dios, pero sin embargo en este momento la tentación para Jesús fue algo realmente severo, ya que fue, dice Mateo, el mismo diablo quien estuvo frente a Jesús tentándolo. Vayamos al versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la palabra, tuvo hambre. Pues bien, vemos que el número 40 es típico en la Biblia cuando el Señor nos quiere hacer pasar por grandes desiertos, grandes pruebas y grandes aprendizajes. Vemos que Jesús
ayunó 40 días en el desierto. ¿Quién más ayunó 40 días en el desierto? Pues Moisés y Elías. A Moisés eso lo encontramos en Éxodo 34, versículo 28, y Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Yo sé que tú estás tomando apunte de todo lo que estás aprendiendo, entonces ahí lo vamos anotando. Estos tres hombres de Dios ayunaron, pero solamente pudieron hacerlo con la fuerza y el poder del Espíritu de Dios. Estuvieron perfectamente habilitados por el Espíritu para llevar a cabo aquel ayuno sin beber agua y sin probar comida. Luego dice en el versículo 2 que Jesús al terminar el ayuno tuvo hambre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ya mostraba los síntomas físicos de haber ayunado durante 40 días, porque el cuerpo empieza a sentir, esta carne física empezó a sentir en Jesús ya el hambre y los estragos de ese ayuno. Ahora, antes de pasar al siguiente versículo, aquí dice Mateo y lo subraya y lo dice bien, que fue tentado por el diablo. ¿Quién es el diablo? El diablo pues es el adversario, llamado el adversario. Mateo nos cuenta que el personaje que tentó a Jesús en ese momento, él lo llamó el diablo. En hebreo significa Hasatán, que literalmente significa adversario, Satanás, Lucifer. ¿Qué otros nombres encontramos? Serpiente antigua. Era posiblemente, y también sabemos que era el ángel de mayor rango en el ejército celestial. Sin embargo, en un momento se llenó de orgullo y su corazón totalmente se alejó de su creador. Y pues conocemos la historia. Satanás es lanzado desde ese entonces del área celestial. Bien, pues ese personaje, fue él quien justamente tentó y se presentó ante Jesús para que él ceda a las tentaciones. En el versículo 3 dice: vino el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, aquí lo que estaba tratando de mostrar Satanás le pedía a Jesús: demuestra que eres el Hijo de Dios. Demuéstranos qué tanto realmente dices ser el verdadero Hijo de Dios. Muestra tus poderes y sal de todo esto. Eso es lo que trataba de hacer Satanás. Ahora quiero decirte algo. Tú y yo vamos a ser tentados de la misma manera. Quizás no con la misma severidad que fue tentado Jesús. Porque Jesús afrontó grandes tentaciones a causa tuya y a causa mía durante ese momento. Pero desde que tú y yo recibimos el Espíritu de Dios, vamos a ser constantemente tentados y probados para saber realmente lo que hay en nuestro corazón, lo que realmente hay dentro de ti y dentro de mí. Para eso es que somos nosotros probados. El Hijo de Dios no es probado para quedar en vergüenza ni para quedar en ridículo delante de los demás. No es para que los demás te digan: oye, tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y entonces, ¿cómo pudo venirte? ¿O cómo pudo venir sobre ti tal situación, tal catástrofe? Pues no. El Señor dice que no te dará una prueba mayor a la de tus fuerzas. El Señor permite la prueba en ese momento, porque es Satanás quien prueba. ¿Y sabes por qué? Porque faltan trabajar ciertas áreas de nuestras vidas. Recuerda que el Señor lo primero que quiere de nosotros es nuestra santidad, nuestra limpieza espiritual. Que nosotros caminemos camino a la perfección. Y para ir camino a la perfección, entonces tú y yo tenemos que ser conscientes que tenemos que ser perfeccionados. ¿Y cómo se perfecciona algo? Pues mediante la prueba. Si yo soy una maestra y tengo un niño al que le estoy enseñando un tema, lo preparo en el tema y le pongo preguntas. En las preguntas que él falla, voy a volver a enseñarle y voy a volver a tomarle la pregunta hasta que ese examen me saque 20 y entonces diré: aquel alumno aprendió la lección y sabe perfectamente el tema que yo le estoy enseñando. Es lo mismo con nuestro Dios. Estamos en constantes pruebas. ¿Qué está siendo probada? Tu fe.
que está siendo probado, realmente cuánto puedes resistir al devorador. Y estás siendo tentado por tus debilidades, estás siendo tentado aún por aquello que no has podido tú dominar ni tener dominio todavía. Y vas a ser tentado hasta que no saques aquella pregunta, a que esa pregunta no sea realmente respondida como debe de ser. Hasta que tú y yo no saquemos realmente el 20 en ese examen. Vamos a Deuteronomio 8, versículo 2. Recordemos que el pueblo de Israel también fue probado. Hemos estudiado ese tema. Y Jehová les dijo muy certeramente por qué tenían que ser tentados. Vamos a ver, Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Ahora entiendes, ahora entiendo por qué es necesario que realmente seamos probados y que el Señor deje que seamos tentados para realmente ir camino a la perfección. Si tú, hermano, no eres tentado ni probado, entonces, ¿cómo podrías mejorar en el Evangelio? ¿Cómo podrías aprender del Evangelio si te quedas tan solo como tú llegaste a los caminos de Dios? No, tenemos que ser probados y tentados. En Lucas dice que el Señor siguió siendo tentado, dice. Y yo estoy muy segura que durante todo su caminar, Satanás tentó a Jesús. Hasta el último momento, recordemos cuando él estaba en el monte de Getsemaní. Y en ese momento, él comienza a ser tentado para no llegar a la cruz. Y él que le dice a su padre, Señor, si es posible hacer pasar este trago amargo, pero al final que se haga tu voluntad. Y dice que había una gran opresión en él, que hasta el sudor caía como gotas de sangre. Estoy segura de en ese momento también Satanás estuvo tentándolo para que no se llevara a cabo el plan de salvación para ti ni para mí. Pero el Señor reinó y el Señor venció a la muerte. Y así como Él venció a la muerte, tú también vencerás al igual que yo. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice el versículo. Sométete a Dios. Al someterte a Dios estás resistiendo a Satanás. Y al resistir a Satanás, a él no le va a quedar otro camino que huir de ahí, porque no pudo contra ti. Sigamos leyendo. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está. Vamos a leer el versículo 3 nuevamente. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues eso lo encontramos en Deuteronomio 8:3. Cuando el Señor dijo aquellas palabras al pueblo de Israel, que no solo de pan vivirán, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el Señor Jesús estaba citando el libro de Moisés. Sigamos. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí el diablo citó las escrituras, pero como es una mala copia, no lo citó como debe haber sido. Es más, no lo quiso decir. Pero vámonos para leerlo en forma completa. Vamos a Salmos 91, versículo 11.
Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás omitió que te guarden en todos tus caminos. Él omitió para que Jesús no lo escuchara, pero Jesús sabía las escrituras. Él era la palabra, Él es la palabra. Jesús no pudo caer ante ello. Y en el versículo 7 Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 6, versículo 16. Nadie puede tentar al Señor. En el versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí nos damos cuenta de algo. Satanás le ofrece a Jesús todos los reinos, dice. Vamos a leer. Dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Nadie puede dar algo que no le pertenece. Yo no puedo dar una chompa que es de una amiga a otra amiga porque no es mía, no me pertenece. Pero yo sí puedo darle mi suéter a mi amiga porque es mío. Tengo autoridad, tengo poder sobre aquello. Me lo compré yo. Ahora Satanás le dice, yo te quiero dar todos estos reinos del mundo, pero tú, Jesús, adórame, arrodíllate. ¿Acaso le pertenecen los reinos a Satanás para que se los pueda haber dado o querer dado a Jesús? Vayamos a Lucas 4, versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera yo la doy. Entonces aquí Lucas completa la parte de Mateo en esa parte en donde Satanás le ofrece a Jesús los reinos del mundo y le ofrecen porque pues a él se le fueron dadas. ¿Cuántas personas renuncian a lo que es la santidad de Dios, renuncian a lo que es el amor de Dios por la gloria, por la fama, por las riquezas, que ya sabemos a quién le pertenecen? Y no es que te diga que el Hijo de Dios es pobre, no es que te diga que el Hijo de Dios tiene que morirse de hambre, porque el Señor no dice eso, es más, dice yo soy el Dios del oro y la plata. Y luego te dice, quiero que seas bendecido en todas las áreas de tu vida. Luego el salmista dice, no he visto justo desamparado, ni siquiera descendencia que mendigue, dice. Entonces, el Señor no quiere la pobreza del Hijo de Dios. Pero lo que el Señor quiere es que tú obtengas todo a través de Él, para que sea más deleitable, para que sea más confortable, para que puedas degustar mucho mejor, antes que tener las riquezas sin tener a Dios del lado, y más bien tener al dueño de aquellas riquezas que gobiernan tu vida. Y ya sabes a quién me refiero. Y es muy lamentable que a veces dentro de congregaciones y dentro de lo que llamamos el pueblo de Dios, a veces también ocurren esas cosas. Cuando en algunas congregaciones hay ciertos puestos o estatus, muchas veces se compite dentro de la congregación para poder lograr tener un mejor puesto que el hermano de al lado o competir en liderazgos. Y eso es lo triste, que llevamos las cosas del mundo a la casa de Dios. Eso es muy triste. Cuando comenzamos en el espíritu y el enemigo empieza a vernos, a hacernos ver que estamos logrando cosas, y entra la vanagloria y entra el espíritu del pavo, y comenzamos nosotros a querer ser mucho más que el hermano, que nuestro liderazgo sobresalga más que el del hermano.
y se pierde realmente lo que es la santidad de Dios y comienza el enemigo a minar dentro de lo que es la armonía de la casa de Dios. Entonces, dice aquí en Mateo, Jesús fue tentado y el diablo le quiso dar las riquezas del mundo, le quiso dar gloria, le quiso dar todo aquello a con tal de que Jesús se arrodillara ante él y lo adorara. Pero el Señor le respondió nuevamente, escrito estás, que solamente a tu Dios servirás y adorarás. Bien, vamos al versículo 10. Entonces Jesús le dijo, ya lo leímos eso, ¿verdad? Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la palabra va tomando forma, va tomando cuerpo cuando comenzamos a leerla? Gracias, leerla y comenzamos a encajar todos los versículos. Entonces, por ejemplo, acá dice, y el diablo entonces le dejó, y ella aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando tú y yo somos victoriosos ante una gran tentación, dice la palabra de Dios que en ese momento los ángeles vienen y te sirven. Y es ahí donde se cumple la palabra del Señor. Entonces, quiero que seas bendito en todas las áreas de tu vida. Tú no puedes obtener una bendición si todavía no has cubierto esa área como debe de ser con la presencia del Señor. Recordemos que cada persona en el Antiguo Testamento ha recibido la bendición de Dios porque venció una tentación, porque pasó una prueba. José fue tentado por la esposa de Potifar, ¿recuerdan? Quería seducirlo, lo vio tan hermoso ese joven que quería estar con él. Pero dice la palabra de Dios que José salió huyendo de ahí y no cedió a la tentación porque él temía en gran manera a su Dios. Pero no contento el diablo con eso, la mujer va a su marido y le dice que José fue el que quiso estar con ella. Entonces dice la palabra que José fue echado a la cárcel. Pero tanto amó Dios a José y se agradaba de él, porque no podía ser tentado por Satanás, que dice que todo lo que José tocaba y donde entraba era prosperado. ¿Por qué? Porque era el bendito de Dios. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que pasó aquí con Jesús. Jesús no cedió a la tentación y te demostró a ti y a mí que él teniendo carne no cedió. Entonces tú ni yo tampoco deberemos de ceder a las tentaciones y tendremos que pasar nuestra prueba como nuestro Padre lo pide. Y entonces esa área será bendita en el nombre del Señor. Es así como realmente tiene que cumplirse la palabra de Dios. No tomemos la palabra de Dios a la ligera, diciendo, ya estoy en una congregación, ya escucho la palabra de Dios, ya canto mis alabanzas, salgo a predicar, ahora soy una bendita de Dios. El Señor está muy agradado de que prediques la palabra, pero ¿qué pasa si yo predico la palabra y sin embargo tengo una vida atrás que no es justamente lo que yo predico? ¿Cómo quedo ante los ojos de Dios? ¿Podría yo agradar al Señor? ¿Podría llamarme yo bendita del Señor? ¿Y podría el Señor entonces bendecir lo que yo toco, a quien yo hablo? ¿Podría bendecir a mi familia entonces? Claro que no, porque la palabra es clara cuando dice, entonces el Señor se agradaba de José, dice, y todo lo que él tocaba o donde entraba era prosperado. Si yo predico la palabra de Dios, si yo declaro la verdad, escucha bien, la verdad del Señor, entonces esa verdad tiene que estar en mi boca, en mis actos y en mi forma de vivir. Dice el Señor
Que nadie me diga mañana, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre prediqué el evangelio. Señor, en tu nombre sané a ese hombre, a esa mujer. Y el Señor te dirá, sal de aquí, hipócrita, que nunca te conocí. Porque esa es la palabra que recibimos, hipócritas. Cuando realmente decimos, ama a tu prójimo y no sé amar a mi prójimo. Cuando realmente me dicen, no forniques y estoy fornicando, no adulteres y estoy adulterando, engañando al marido o engañando a la esposa. No robes y sin embargo si me gustó simplemente un borrador o algo, ya estoy que lo cojo porque me agrada. No mientas y de pronto me salen las mentiras de mi boca para cubrir una falta, un error, que en vez de remediarlo, lo cubro. ¿Como quién? Como una cobarde. Y la cobardía me lleva a la hipocresía delante de los ojos de mi Dios. Cada cosa que nosotros hemos pasado, cada debilidad que hemos tenido, el Señor dice, yo agarro y hago justicia y ahí me glorificaré. Pero ¿sabes qué tienes que hacer para que yo haga eso? Pues no cedas a la tentación. Pasa la prueba como la pasó Jesús y obtendrás victoria y los ángeles vendrán y te servirán como lo hicieron con Jesús. Los ángeles no pueden venir a servir a alguien que cae y que cae y que cae y que cae y que hace burla de la palabra de Dios. Eso, tu hermano, dime en qué versículo está escrito. Sigamos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Aquí comienza el ministerio de Jesús. Acá nos dice claramente, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, dice, volvió a Galilea. Quiero que me acompañes a Marcos 6, versículos 17. Marcos 6. Marcos 6, versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan no se callaba nada. Juan era un mensajero de Dios, que decía las cosas como tenían que ser, y no tenía miedo porque decía la verdad. Pues mira, Herodes Antipas, te has casado con la mujer de tu hermano y eso no es lícito. Pero a Juan Herodes no le parecía, aunque en la Biblia, si seguimos leyendo en versículo 17, dice que Herodes, como sabía que era un hombre santo, Juan, pues en gran manera dice que lo escuchaba y tenía algo de temor. La que sí no lo quería ver para nada, Juan el Bautista, era Herodías, que quería su cabeza. Sigamos leyendo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Pues parece ser que Jesús esperaba que el ministerio de Juan menguara, terminara, para que él comenzara su ministerio. Porque más adelante dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, esa luz nada más que mi Jesús. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. ¿A cuánto nos resplandeció la luz de Cristo cuando llegamos realmente a sus pies? ¿Cuántos de nosotros estuvimos viviendo en tinieblas y cuando llegamos a la presencia del Señor dijimos, Padre, de tu lado jamás me quiero ir, porque encontramos aquella luz admirable que llegó a nuestras vidas, aquella luz que corrió toda cortina de nuestros ojos, nos quitó esa ceguera espiritual y nos hizo entrar al lugar santísimo mediante la sangre de Jesucristo?
Sé que sí. Sé que tú sientes lo mismo que yo. Aquella felicidad, aquella corriente que pasó por tu cuerpo, que hizo vibrar tu carne y que dijiste, de este lugar jamás me voy. Sé cuál es mi llamado, sé para qué nací, sé que soy discípulo, discípula del Señor. Y le dijiste a tu Padre, heme aquí, haz de mí lo que tú desees. Amén. Siguió en el capítulo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las primeras palabras de Juan el Bautista, ¿recuerdas? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te acuerdas qué significa la palabra arrepentirse? Que viene del griego metanoia, que significa dar una vuelta total, girar, cambiar de mente, dar un giro a tu vida. El Señor vuelve a decirlo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y decía bien, porque el reino de los cielos se había acercado, pero aún no había llegado por completo, porque llegaría por completo el día que se derramara esa sangre en la cruz y se derramara el Espíritu Santo, aquellas fiestas de Pentecostés. Vayamos a Deuteronomios 2, capítulo 44. A Daniel 2, capítulo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este es el reino que te estoy hablando, el reino de Dios, el reino del Señor. No se sentó quizás aquí en la tierra en un sillón de terciopelo con pan de oro. Él posó su cuerpo sobre esa cruz. No lo coronaron con oro y con joyas preciosas aquí en la tierra. Fue coronado con una corona de espinas, diciendo, tú reinas sobre el dolor. Porque había dolor en ti y en mí cuando Él nos encontró. Y ese dolor lo llevó en aquella corona por ti y por mí. Aquella piel lacerada en su espalda fue por ti y por mí. Y no le pusieron una capa, te vuelvo a decir, de terciopelo rojo, sino su espalda fue cubierta por el rojo carmesí de su sangre, al llevar los pecados tuyos y los pecados míos y de todo el mundo, para poder ser salvos ahora y vivir en plena libertad mediante la cruz. Ese es el reinado de quien hablaba en las profecías Daniel. Un reinado que dice que consumirá a todos los demás reyes, pero él permanecerá para siempre. Más adelante, cuando todo esto acabe, todos los reinos terminarán, todos aquellos reinos aquí en la tierra que creen tener el poder, todos aquellos reinos que se llenan de riquezas, que se vanaglorían y se creen los dueños del mundo, el hombre que se llena de poder, aquel reino terminará bajo los pies del verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá un día y recogerá su iglesia y luego vendrá e impondrá su reino milenario con sus reyes y sacerdotes. Y entonces diremos realmente quién fue el rey de este mundo. Sigamos adelante en el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Vemos aquí que el Señor estaba llamando ya a aquellos que serían sus discípulos. Primero dice, vio a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Y pasando por ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre,
que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a sus padres, le siguieron. Dice acá que acá vemos el llamado de sus 4 primeros discípulos. A Pedro, a Andrés, su hermano, a Juan y a Jacobo, los 2 hermanos hijos de Zebedeo. Lo grandioso de esto es que el Señor llama a 2 pescadores y les dice claramente: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este llamado es para todo aquel que realmente quiere servir al Señor, para todo aquel que realmente se identifica como discípulo del Maestro, de Yeshua. Él llamó a Pedro, llamó a Andrés y les dijo: vengan, ya no serán más pescadores de peces, sino serán pescadores de hombres. El Señor necesitaba, se dio cuenta de la gran necesidad espiritual que tenía Israel. Habían dejado de mirar a Dios. Habían dejado de creer en todas las palabras de Moisés. Habían dejado de creer en las profecías de que vendría el Mesías un día a sus vidas. Aquí el Señor les dice: necesito que vengan en pos de mí. ¿Qué significa venir en pos de alguien? Venir en pos de alguien significa que tú vengas y sirvas a esa persona. ¿Recuerdan cuando María recibe la visita del ángel y le dice que iba a ser madre de Jesús? Y luego también le dice que su prima Isabel también estaba embarazada. Pues María dice que va y se pone al servicio de Isabel. Eso es ir en pos de alguien. Tú y yo estamos y hemos ido y estamos siendo y seguimos estando en pos de nuestro Señor, sirviéndole, predicando la palabra, hablando a todos realmente de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues Él te dice esta noche: ven en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. Es por ello que el Señor simbólicamente, sus 4 primeros discípulos vienen a ser pescadores. Lo que Él necesita de ti y de mí. En un devocional justamente salió la semana pasada aquella enseñanza. Los peces son las almas que aún no conocen a Dios. Están ahí en el mar, perdidos, nadando. El mar viene a ser el mundo. Las olas los traen y los llevan, los traen y los llevan. Están a merced de las corrientes del mar por debajo. Están a merced de las olas. Están a merced de donde los lleve las aguas, aquellos peces. Muchas veces son devorados por algunas ballenas, los peces pequeños. Otras son sacados del mar por las gaviotas y comidos. Otros son capturados por el hambre también, por el hombre, perdón. Y Pedro y Juan, pues son los discípulos, son los símbolos de los discípulos que comienzan realmente aquel ministerio. Y lo seguimos tú y lo seguimos yo. Aquí el Señor nos dice: necesito que seas parte de mis discípulos. En el versículo 22 dice: ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, dice, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando el Señor predicaba, el espíritu era tan fuerte que todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolencia, salía y huía inmediatamente ante la presencia del Señor. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, dice, todos los afligidos de diversas enfermedades y atormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, dice. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis,
de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor no empezó a predicar en su lugar donde Él nació, en Jerusalén o en Judea. No, Él se fue hasta Galilea, dice la palabra. Recordemos que a Él lo botaron del lugar de donde estaba. No querían en ese momento verlo. Entonces Él se va a Galilea porque había gran necesidad de la palabra de Dios. Bien claro dijo el profeta Isaías, donde dice: pueblo asentado en tinieblas, Galilea de los gentiles. Recordemos que en ese lugar pues se mezclaron muchas razas y llegaron a obtener diferentes creencias. Entonces se había puesto de realmente una ciudad en tinieblas, no había luz por ningún lado. Entonces el Señor dijo: pues ahí yo iré. Recuerda que el Señor dijo: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Yo no he venido por aquellos que dicen que son santos, sino yo he venido por los pecadores. Si no, entonces, ¿cuál sería mi trabajo? Dice el Señor. Y es lo mismo que te dice a ti. Todo aquel que tú veas, a quien todos menosprecian y a quien todos dicen no vale ni un centavo, déjame decirte que detrás de él puede haber el pescado más grande que el Señor quiere usar. Puede haber el más grande profeta, puede haber el más grande pastor, puede haber el más grande discípulo del Señor. Pero el enemigo, ¿qué hace? Lo mantiene así, lo mantiene lunático, lo mantiene endemoniado, lo mantiene paralítico, lo mantiene afligido, lo mantiene enfermo, lo engaña, lo seduce. ¿Para qué? Para que no vea la verdad de Cristo, para que blasfeme contra el Señor y maldiga su vida, porque no tiene la verdad ante sus ojos. A ellos es que el Señor nos manda. Él comienza su ministerio sanando a este tipo de personas. Jesús comienza su ministerio en la ciudad de los gentiles. Él comienza a ser luz en un lugar de tinieblas. Él comienza su evangelio diciendo: arrepiéntete, que el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra realmente tiene que entrar en lo más profundo de tu corazón y del mío. El Señor Jesús nos dice: serás tentado cada momento de tu vida hasta que llegue la perfección y sea completada con la redención en el cielo. El Señor fue tentado durante todo el tiempo aquí en la tierra y llegó realmente en la victoria en la cruz. Al igual que tú y yo, vamos a ser tentados todo este tiempo, hermano. Pero estoy segura que de todas estas tentaciones, tu prueba, la nota de tu prueba será un 20. Porque tú le sirves al gran Dios. Tú le sirves a aquel Señor que peleó por ti y peleó por mí en esa cruz, diciéndole a Satanás: yo he vencido al mundo. Y todo aquel que me tiene a mí dentro también vencerá al mundo y tendrá la victoria en Cristo Jesús, como ya está escrito. Aquí nos damos cuenta de algo. Jesús venció a Satanás citando la Torá. Él citó las escrituras y venció a Satanás. No lo venció con palabrerías, no lo venció diciendo yo creo. Él dijo: escrito estás, al Señor tu Dios tú solo servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Te das cuenta? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando tú seas tentado en algo de tu vida, cuando yo sea tentada en algo de mi vida, vamos a citar de ahora en adelante las escrituras. Ya no palabra de humano, sino palabra de Dios. Porque a esta palabra Satanás le huye. Sométete al Señor, resiste a Satanás y él huirá de ti. Y entonces los ángeles bajarán y te servirán. Amén. Eso quiere decir la palabra del Señor. Quiero que seas próspero en todas las áreas de tu vida. Pero solamente se logra realmente
venciendo a Satanás. ¿Y cómo lo hago? A través de mi obediencia y con la verdad. Si no hay verdad en ti, si no hay verdad en mí, entonces tú no puedes vencer a Satanás. Él se va a reír de ti y se va a reír de mí. Si tú no obedeces al Señor, entonces Satanás te va a vencer y me va a vencer y se reirá de nosotros. Pero si nosotros obedecemos a Dios, Satanás no tiene de dónde cogerse, no tiene de dónde agarrarse, no tiene cómo juzgarte, ni ir y decirle al Señor, mira, él ha hecho esto, mira, ella está mirando esto, mira, ella está pensando esto. No, él dirá, con él y con ella yo no puedo, como lo hizo con Jesús. Con él no puedo. Demostró ser el Hijo de Dios, aquel que vino a salvar a este mundo. ¿Y qué hizo? Se fue. Amén. Esta gran enseñanza nos dio el Señor el día de hoy para ti y para mí. Sometámonos a Dios. Resistimos al enemigo y estaremos libres de aquella tentación. Y seguirán más, hermano. Seguirán quizás más tentaciones, pero utiliza la misma táctica para ellos y cuando menos te imagines, ya estás con tu Redentor. Amén. Bien, vamos a orar. Vamos a orar para terminar como el Señor terminó en la cruz, en victoria. Siempre adelante y como verdaderos hijos y discípulos de Dios. Amado Señor, estamos aquí delante de tu altar porque aquí dice tu palabra que donde dos o más estén reunidos, tú estás presente. ¿Qué quiere decir eso? Que donde yo estoy reunido con mi familia, con mis hermanos, con mis vecinos, estamos siendo, Señor, testigos de un altar, del altar de Cristo delante de nosotros, porque tu presencia está en ese lugar cuando nosotros estamos adorándote y alabándote. Tú estás en este lugar, mi Dios. Tú estás aquí gozándote en la presencia. Tus ángeles están aquí gozándose, Señor, porque tus hijos nos reunimos a escuchar tu palabra. Alabado seas, Jehová de los ejércitos. Danos, Señor, cada día más discernimiento en tu palabra. Revélanos cada vez más, Señor, cada vez más tu palabra, tu amor. Danos aquel don precioso para poder entender cada una, Señor, de tus profecías a tu pueblo, a tus hijos. Gracias te damos. Porque tú nunca nos has dejado, porque tú nunca nos has desamparado, porque dice tu palabra que tú nos amas como la niña de tus ojos, porque tú nos cuidas y no dejarás jamás, Señor, que el enemigo pueda hacer escarnio con nosotros. Jesús está formado dentro de nosotros, por lo tanto la victoria es de todo aquel que ama y que profesa, Señor, tu palabra. Gracias te damos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.